hubo alguna repercusión del caso Galileo en América. Y esto es lo que he encontrado. Pero antes de analizar lo que sucedió, al menos en una parte de América, quería dar un pincelazo de lo que era la realidad americana en la época. La cultura occidental estaba organizada y sistematizada por la teología, la herencia de Santo Tomás. Una visión del cosmos, del mundo, de la naturaleza, la vida y el hombre que procedían y se explicaban desde una verdad inconmovible. En filosofía se abría el paso al pensamiento renacentista, que tendía hacia la observación y la experiencia. Esto en Europa. El interés del conocimiento se acrecienta en los descubridores, en los viajeros, los exploradores que vienen, militares y sacerdotes también. Este deseo de conocer y de explorar se acrecienta en contacto con la realidad americana. En los escritores con espíritu científico que fueron dejando consignadas sus observaciones e ideas sobre todo aquello que sorprendía. Los jesuitas tenemos esta tradición aún hoy. No es una tradición, es parte de lo que tenemos que hacer. Escribir cartas al Padre General una vez al año o cada 2 años, informando sobre nuestras actividades. Así que hay un rico archivo en la Compañía de Jesús. Podemos separar así los hechos históricos y aquí la posición de la ciencia con respecto a la religión. Ahora presento y después trataré brevemente cada una de estas etapas. En el siglo XVII y XVIII se da el surgimiento del ateísmo moderno. La posición de la ciencia con respecto a la religión es que la teología puede adoptar el método científico para hablar de Dios. Y eso puede ocasionar, o algunos ven en eso, el surgimiento del ateísmo, ¿no? Como les decía antes, el siglo XIX es un siglo en el cual hay una actitud de anticlericalismo en la comunidad científica y se ve entonces, la Iglesia ve a la ciencia como antagonista. A mediados del siglo XX despierta dentro de la Iglesia el interés hacia la ciencia moderna. Es la época donde surge la teoría del Big Bang, entonces hay gran entusiasmo por el Big Bang. Lo que condujo a la corrupción, entre comillas, de la fe religiosa fue la tentación de dar a esta última una base racional, constituida por argumentos que derivaban de la filosofía de las ciencias naturales. O sea, querer probar a lo mejor la existencia de Dios usando argumentos que venían de las ciencias naturales. La teología se dio a la tentación de fundar su existencia en las certezas racionales, característica de las ciencias naturales. La existencia de Dios puede ser claramente demostrable por argumentos filosóficos. En el intento de servirse erróneamente de la ciencia moderna, por establecer los fundamentos de la fe religiosa, están las raíces de la divergencia entre fe y ciencia bajo la forma del ateísmo moderno. Con Pío XII, yo creo que de los últimos papas, quien se ha interesado más por astronomía era Pío XII. Yo estaba muy entusiasmado el Papa con la teoría del Big Bang. El problema era ver en el Big Bang una confirmación de la creación. Esto es lo que se llama concordismo. Utilizar la ciencia para probar las ideas religiosas. Y uno puede reconstruir lo que sucedió en el Big Bang. El Big Bang no es una explosión. El nombre Big Bang hace referencia a una explosión, pero sería una mala comprensión de la teoría del Big Bang decir que es una explosión. El Big Bang es la teoría, el modelo que nos explica la historia del universo desde el inicio, o casi del inicio, hasta el presente, hasta hoy. Entonces hay una gran cantidad si hay en el universo una gran cantidad de materia oscura,
Ayer hablamos de qué se trata la materia oscura. La historia del universo sería esta. Hay el inicio, se expande el universo, se enfría y llega un momento en el que la fuerza de gravedad es mayor que la expansión, el universo colapsa y llegaría a lo que se llama un Big Crunch. ¿Cuál es su definición sobre este punto de encuentro o qué es lo que usted opina sobre hablar de los conceptos infinito? Desde el punto de vista del infinito, una vez me hizo esta entrevista, una entrevista al Observatorio Romano y me preguntaban eso, si el universo es finito o infinito. Yo respondí que es finito. Y porque el universo observable, podemos observar esa luz que viene de cuando el universo tenía 380.000 años, podemos estimar la edad del universo y por lo tanto podemos medir el radio del universo. Porque si sabemos que tiene una edad de 14 mil millones de años, tenemos la edad, sabemos la velocidad de la luz, es fácil calcular la distancia. Nunca lo he hecho, me parece, pero en un cálculo sencillo. Pero viene un número finito. Por eso yo respondí en esa entrevista que era finito. Pero un hermano jesuita, el padre Steger, de mi comunidad, que es cosmólogo y que se ocupa verdaderamente de todas estas cosas, me corrigió. Y me dijo, en realidad no se puede decir que es finito. En realidad sería infinito. Porque hay muchas partes del universo que nosotros no vemos. Y por otro lado, pienso yo, si existieran todos estos universos paralelos o multiversos, sería infinito, ¿no? Entonces, depende de cómo uno considera o aborda el problema, si es finito o infinito. Yo ahora respondo brevemente estas preguntas y después, en todo caso, si no queda claro, que seguramente no va a estar claro, me hacen preguntas o... Los relatos de Génesis excluyen la posibilidad de otros mundos y seres vivos en el universo. No. ¿Por qué? Porque en la Biblia no está todo. No todo está en la Biblia. La realidad de la Iglesia, lo que la Iglesia cree, está fundada en tres aspectos, tres componentes. La Biblia, la tradición, lo que los santos padres han enseñado y después la Iglesia ha enseñado en su tradición con los teólogos y después el magisterio, y el magisterio de los papas y de los obispos. O sea, no todo está en la Biblia. No podemos, dando respuesta desde la fe a todos los problemas que nos podemos encontrar, no vamos a encontrar una respuesta para todo en la Biblia. De frente a la inseguridad del futuro, de la existencia humana, la falta de motivación, que es uno de los problemas creo fundamentales en los más jóvenes, pero también en los más grandes, un cierto sentimiento de sentirnos perdidos, Dios ofrece sentido y esperanza. El mundo, la historia, la humanidad son fundamentalmente buenos. La bondad genera la bondad. La creación es un don, es vida. Y Dios es la fuente de esa vida, que desea comunicar y participar. La experiencia de la vida está enraizada en nuestros corazones. Podría decir que el pensamiento crítico, científico y teológico puede ayudarnos a purificar nuestra imagen de Dios, nuestra fe de elementos irracionales. Hay elementos irracionales en la religión. Muchas veces esa crítica que hace Dawkins, diciendo que muchas veces se ha usado la religión para hacer el mal, es cierta, es porque hay elementos irracionales en la religión y tenemos que purificarnos de esos elementos, los extremismos, etc. Hacernos estas preguntas nos vuelve más humanos. Entonces la astronomía nos ayudará a ser más humanos. Ciencia y fe, la aventura continúa. Como dice Jesús en el Evangelio, la verdad los hará libres. Muchas gracias.